Buen día, estimado licenciado y compañeros. Somos el equipo número 1 y en esta oportunidad les vamos a explicar acerca de la NIA 701 y la NIA 706. Nuestro equipo está conformado por Jennifer González, Kelly Arias, Madeline Rodas, Alvin Osorio, Natalie Colindres y Emily Mexicanos, quien tenemos a bien la explicación de estas dos normas. Para continuar, tendremos lo que es la explicación de la NIA 701, que nos habla acerca de la comunicación de las cuestiones claves de la auditoría emitido por un auditor independiente. Dentro del alcance de esta norma, tenemos que trata la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones claves encontradas durante una auditoría en el informe de auditoría final. En otras palabras, esta norma determina qué información adicional, más allá de la opinión de la auditoría, si los estados financieros están presentados de forma razonable, debe ser incluida en el informe para ofrecer una visión más completa a los usuarios de los estados financieros. Dentro del objetivo que enumera esta norma tenemos que es objetivo del auditor determinar las cuestiones claves de la auditoría y una vez se haya formado una opinión sobre los estados financieros, debe de comunicar estas cuestiones describiéndolas en el informe de auditoría. Llegando a la parte central de esta norma tenemos los requerimientos. Uno de ellos es la determinación de cuestiones claves de la auditoría. Para esta determinación, el auditor tendrá en cuenta lo siguiente. Como número 1, tenemos las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material o los riesgos significativos identificados. 2. Los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros que han sido requeridos juicios significativos de la dirección. Y 3, el efecto en auditoría de los hechos o transacciones significativos que han tenido lugar durante el periodo. Buenos días, continuando con la presentación, vamos a hablar un poco acerca de la comunicación de las cuestiones claves de la auditoría. La comunicación de estas cuestiones se deberá de realizar en una sección separada del informe con el título Cuestiones claves de la auditoría y deberán de ser comunicadas todas aquellas cuestiones que fueron significativas durante el proceso de la auditoría y que formaron parte de la opinión o la formación de la opinión que se dio y deberán de ser comunicadas todas excepto si existiera alguna ley en el país en donde se está realizando el encargo que lo prohíba o que la comunicación de estas y pues las consecuencias adversas de haberlo realizado sobrepasen el interés público. Las cuestiones claves de la auditoría no van a suplir la expresión de una opinión modificada, porque si existiera alguna cuestión que de ser expresada pues da lugar a una opinión modificada, esa cuestión deberá de ser la explicación dentro del fundamento de la opinión. Se deberá de realizar una descripción individualizada de las cuestiones claves de auditoría. Puede ser que sea solo una o que sean varias, las cuales podrían incluir alguna referencia a las notas de los estados financieros en donde se pueda ampliar esa información a través de la información pues que emitió el gobierno de la entidad. Deberá de darse a conocer ese motivo de por qué nosotros como auditores consideramos que es una cuestión significativa o cómo se ha tratado, cómo fue que se investigó, cómo fue que se monitoreó, cómo fue que se detectó y todo esto lo deberemos de incluir por cada una de las cuestiones clave que nosotros consideremos. La relación que puede existir dentro de una cuestión clave y otros elementos del informe de auditoría puede ser aquella cuestión que dé lugar a una opinión modificada o una cuestión que de por sí su naturaleza pues ya es una cuestión clave, pues ayuda a interpretar los estados financieros de la entidad o aquella cuestión que dé lugar a que existe una incertidumbre de la capacidad de la empresa para continuar en empresa en funcionamiento.
Pueden existir cuestiones claves de la auditoría en otras circunstancias y estas se puedan dar cuando el auditor pues no determine que existe alguna cuestión clave dentro de la auditoría realizada o que la comunicación no se haya realizado o que esta cuestión pues dé lugar a una opinión modificada. Mi nombre es Natalie Colindres y continuaremos hablando de la NIA 701, que nos habla de las cuestiones clave de auditoría, específicamente de la comunicación con los responsables de gobierno de la entidad. La norma nos indica que el auditor debe comunicar las cuestiones que ha determinado como clave de la auditoría a los responsables de gobierno, ya que esta es información que se pondrá a disposición de terceros y debe ser comunicada con anterioridad a los responsables de gobierno para que estos pues determinen que esta información sea oportuna y necesaria para poderse colocar en la parte del informe del auditor independiente. También dice la norma que cuando, dadas las circunstancias, el auditor determine que no hay cuestiones clave de auditoría, esto también se le debe dar a conocer a los responsables de gobierno para que estén enterados de cuál es la situación de la información que se ha determinado en la auditoría de los estados financieros. De acuerdo con la NIA 701, dentro de la documentación del auditor se deben incluir todas aquellas cuestiones que han sido determinadas como significativas por parte del auditor. También se debe incluir, cuando no existen cuestiones claves determinadas, las cuestiones aclaradas en el apartado 15 de esta norma. Una de ellas nos habla de lo que es la empresa en funcionamiento. También nos habla que en el informe de auditoría no deben ir reveladas todas las cuestiones claves que el auditor ha determinado, ya que éste debe sustentar cuando alguna de estas cuestiones no pueda ser presentada en el informe de auditoría y sin embargo sí ha sido determinada como cuestión clave. Esto considerando, ¿verdad?, que el informe del auditor pues será puesto a disposición de terceros y se debe tener congruencia y se debe tener sostenibilidad de la información que va a ser presentada y si es necesaria ser presentada en el informe del auditor. Con respecto a la NIA 701, esto ha sido nuestra presentación. Continuando con la exposición, voy a exponer sobre la NIA 706. El alcance de esta norma se centra en las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría. Es facultad o decisión de nosotros como auditores incluirlos o no incluirlos. No son obligatorios y puede incluirse uno o los dos. Estos son llamados de atención para cuando los usuarios ya hayan leído la opinión, el párrafo de fundamento y otros párrafos. Estos quieran decir algo diferente al dictamen. No se puede confundir con otros párrafos de hallazgos, entre otros. El primer llamado es cuando se quiere llamar la atención sobre algo que está presente en los estados financieros. No se utiliza para llamar la atención de algo que no contabilizaron o no revelaron. Tiene que ser algo que está dentro de los estados financieros y que es fundamental para la comprensión de los mismos. Y este es un párrafo de énfasis. El segundo llamado es el párrafo de otras cuestiones. La diferencia con el anterior es que este se llama la atención sobre algo que no está presente en los estados financieros porque no debe estar presente. Es un tema que afecta a la auditoría y este párrafo se hace con el fin de comprender la auditoría. No se tiene que confundir otros párrafos ni reemplazar la NIA 701 ni la 570. Diferencia con la 701. Las cuestiones claves son más detalladas y se presentan más que todo en empresas cotizadas. En el párrafo de otras cuestiones solo es un llamado de atención y no es tan detallado. Diferencia con la NIA 570. También es un llamado de atención, pero la NIA 570 solo tiene que ver con negocio en marcha y con no más. El párrafo de énfasis es más abierto. En algunas normas se mencionan situaciones en las que se recomienda aplicar un párrafo de énfasis y otras cuestiones, que sería para énfasis la NIA 210, 560 y 800. Para otras cuestiones, 560 y 710. Objetivos. Toda vez formada la opinión, es decir, no se ve afectada la opinión debido a estos párrafos. Se tiene que llamar la atención cuando una cuestión que esté en los estados financieros de forma adecuada, como dije anteriormente, debe ser algo que esté dentro y no fuera. Por ejemplo, solo un reconocimiento de litigios o algunas provisiones en donde no existe una certeza en donde sí puede suceder o no puede suceder. Entonces, para que los usuarios tengan cuidado de que pueda variar o
pasar y que esto sí está contabilizado correctamente, pero se debe de llamar la atención. O por ejemplo, un cliente en donde el 31 de diciembre se contabilizó bien, pero en enero se declaró en bancarrota, o sobre un incendio en donde los efectos se reconocieron, pero se tiene que llamar la atención por el daño que causó. Y también un llamado de atención para la comprensión de la auditoría, que este es el párrafo de otras cuestiones. Por ejemplo, cuando en una auditoría pasada no la realizamos nosotros como auditores, como firma, sino que un auditor predecesor. Entonces se llama la atención sobre esta cuestión. Con respecto a las definiciones, ya había mencionado que el párrafo de énfasis es un párrafo que está llamando la atención de algo que está revelado adecuadamente en los estados financieros y que es para su comprensión, y el párrafo de otras cuestiones es para la comprensión de la auditoría y que es una cuestión que no está en los estados financieros y afecta la responsabilidad de la auditoría. Párrafos sobre otras cuestiones. Los párrafos sobre otras cuestiones son secciones específicas dentro del informe de la auditoría. Estos no abordan temas revelados en los estados financieros, sino cuestiones externas que el auditor considera relevantes para la comprensión del informe. Su objetivo principal es proporcionar un contexto adicional y asegurar que los usuarios comprendan cualquier factor externo que pueda influir en la interpretación de la auditoría o la responsabilidad del auditor. ¿Cuándo se incluyen estos párrafos? Estos párrafos se utilizan cuando el auditor considera que es esencial para los usuarios entender aspectos específicos de la auditoría, como el alcance o ciertas limitaciones que afectaron el proceso. Se puede incluir cuando existe una cuestión específica significativa que se debe aclarar, como un cambio en el alcance de la auditoría, condiciones especiales bajo las cuales se realizó el trabajo o factores externos que podrían influir en la lectura del informe. Estos párrafos se presentan en una sección separada, usualmente la titulamos otras cuestiones, lo que permite que se ubique de manera estructurada y específica dentro del informe de auditoría. Este párrafo asegura que no se interfieran con los temas principales ni con las conclusiones financieras del auditor. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. La NIA 706 requiere que, si el auditor planea incluir un párrafo sobre otras cuestiones, esta intención y su redacción se comuniquen previamente a los responsables del gobierno de la entidad. Esto permite a los responsables entender y revisar la información que el auditor planea presentar, promoviendo así una auditoría más transparente y coordinada. Excepciones a la comunicación recurrente. En este caso, de que la cuestión que se va a comunicar sea recurrente, es decir, que aparezca en informes de auditorías de ejercicios anteriores, la normativa no siempre obliga a repetir la comunicación, a menos que las leyes locales lo indiquen. Este enfoque permite al auditor concentrarse en nuevos aspectos y asegurar que los responsables del gobierno de la entidad estén siempre informados sobre temas nuevos o inusuales. Esto ha sido todo por nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.